Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Enseñanza, ¿verdad? Hace 2 miércoles atrás comenzamos a hablar acerca de lo que es el aspecto del reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Y aunque la palabra reino, yo sé que todos hemos mencionado esta palabra, todos las hemos dicho, pero aunque parezca una palabra familiar, es una de las palabras más mal interpretadas por la iglesia, por el sistema religioso, por los creyentes. Porque más allá de ser una palabra que se use, ¿verdad?, para rellenar nuestros mensajes o decir, pues aquí está el reino de Dios, que es lo que escuchamos de manera familiar, que la gente dice, pues yo digo, aquí está el reino de Dios. Pues no, pues el reino de Dios no es algo que nosotros digamos, ¿verdad? Y es lo que vamos hoy a entrar de lleno, porque no voy a hacer un resumen de lo que hemos estado enseñando durante los últimos meses. Quiero aprovechar lo que es el tiempo. ¿Y por qué es importante comprender esta palabra, verdad? Número uno, para evitar tener imaginaciones acerca de lo que es el reino de Dios. Estar claros. Créame que es lo que estamos enseñando, ir en línea con las expectativas de Dios. Yo creo que durante muchos siglos y muchas décadas la composición de lo que es la idea, la iglesia, ha estado llena de personas con buenas intenciones, con buenas imaginaciones, parecen hasta bien religiosas, pero han estado como que desvinculadas, ¿verdad? Se acercan, nos ayudan a imaginar, producen emociones, pero han estado desvinculadas de los intereses perfectos de Dios. Dios tiene intereses, Dios tiene expectativas, Dios tiene una visión, una misión, y es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? Y estamos estudiando, comenzamos a hablar del nuevo nacimiento. Tuvimos 2 miércoles enseñando el nuevo nacimiento y explicamos qué verdaderamente es el nuevo nacimiento. Y fíjense que yo uno el reino de Dios, porque una de las cosas que Nicodemo, perdonen, que tantos nombres en la Biblia, Nicodemo fue de noche a buscar al Señor, era esto, el asunto del reino de Dios.
Y Jesús le dijo, Nicodemo, desde donde tú estás, posiblemente te sabes la Torá de memoria, tienes todos los certificados, eres un rabino, eres un buen maestro, pero para tú poder entender el reino del cual yo estoy enseñando y hablando aquí en la tierra, ¿qué fue lo que le dijo a Nicodemo? ¿Cuántos se acuerdan? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el término nacer de nuevo no tiene, porque yo lo dije, cuando pensamos en nacer de nuevo, pensamos en un alumbramiento natural, ¿verdad? Así que cuando escuchamos, ok, yo tengo que nacer de nuevo, ¿qué vamos a pensar? Vamos a asociarlo todo a lo que nosotros conocemos. Pues yo tengo que volver a nacer en la realidad que yo estoy, pues yo debo de... Y por eso es que Nicodemo le dice, pues yo tengo que entrar al vientre de mi madre, porque Nicodemo lo que estaba era pensando en mejorarse a él mismo. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, no, es un nuevo nacimiento. Es algo nuevo, es algo que tú quedas atrás y tú entras en una vida para que entonces tú puedas ver el reino de Dios. Y por eso es que este segundo aspecto va unido a lo que es el nuevo nacimiento, porque muchas veces y muchas personas que están en las congregaciones no pueden ver el reino simple y llanamente porque no han nacido de nuevo todavía. ¿Por qué, pastor, usted dice? Porque el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo. Y una persona podría llegar aquí, decir yo acepto al Señor como mi único y exclusivo Salvador, se podría hasta bautizar en agua y eso está bien, estamos entrando en los pasos correctos. Pero lo tercero y más importante que debe de ocurrir y es la estructura y la línea apostólica que yo le expliqué aquí. Si usted quiere saber cuál es el orden bíblico, tiene que ir al primer mensaje de Pedro cuando le predica a las primeras 3.000 vidas, ¿verdad? Que se ganó para Cristo. Él le dio y estableció las instrucciones. Se tienen que arrepentir. Ese es cuando uno dice, espérate, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Pero ahí no se nace de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que se va dando a la medida que esa persona le permite al Espíritu Santo que viene a habitarlo. No significa que el Espíritu Santo no está en la persona, pero posiblemente esa persona se está resistiendo a lo que el Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo hace que esa persona vaya naciendo de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Lo explicamos, es ir arriba juntamente con Cristo. No me pregunte cómo, porque eso es un misterio. Tomar de la genética de Dios y de la genética del más allá y regresar a la tierra y estar aquí con los pies en la tierra, pero con toda la vida en el más allá. ¿Cómo se puede hacer eso? Jesús lo logró. Y si Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer, porque nosotros somos uno en Cristo y lo que Él ha hecho, nosotros lo hacemos en Él, pura y estrictamente porque es un mérito de Él. El esfuerzo, todas las cosas que posiblemente usted está tratando y vive en fatiga y se quiere, y yo quiero, y ese estrés, no, todo eso, usted tiene que entrar en esa vida de Cristo porque Cristo se esforzó, Cristo hizo todo lo que nosotros necesitamos hacer y las personas sufren de estrés y cansancio cuando no entienden esa realidad de la nueva vida. ¿Hasta aquí? ¿Qué pasó con esa alumna? ¿Hasta aquí me están entendiendo? Así que esto es importante comprenderlo, ¿verdad? Porque esto es lo que significa y por algunas razones, ¿verdad? Número uno, ¿por qué es importante entender el reino de Dios? ¿Por qué es importante? Número uno, fue mostrado y profetizado. Fue mostrado y profetizado, pero no comprendido de la forma correcta como una sustancia espiritual. Le voy a explicar. Cuando el hombre es creado por Dios, ¿qué son las palabras que Dios le da a ese primer hombre? Vas a gobernar, vas a sojuzgar y vas a poblar toda la tierra. Así que le estaba entregando un sistema espiritual, diga conmigo espiritual, para que pudiera administrar y gobernar lo que era visible y natural, que era la tierra. El hombre entonces entrega eso, le entrega esa autoridad a la serpiente, renuncia a esa autoridad, renuncia a ese reino, pero diga conmigo, los planes de Dios nunca cambian. Y como el hombre murió espiritualmente, decide renunciar a ese reino, diga, porque eso era un reino lo que le había entregado. Estamos hablando que le dijo, vas a sojuzgar, vas a gobernar, vas a establecer el orden. Eso es reino, mi amado, eso es un sistema gubernamental. Y era espiritual porque venía del más allá. Ahora, cuando el hombre peca, entonces Dios tiene que comenzar a trabajar de afuera
hacia adentro. De afuera hacia adentro. Y entonces durante todo ese tiempo, hasta que llegamos a la cruz, entonces se comienza a manifestar un reino, escuche bien, de tipos, sombras, cuadros, que no era la sustancia y nunca fue el plan de Dios. Pero como el hombre espiritualmente estaba muerto, ya el hombre no podía ejercer ese reino, ese sistema gubernamental desde adentro. Entonces Dios comienza a estructurar y establecer a través de la ley, a través del Pentateuco, a través de la Torá, a través de todos los profetas. Comienza, y como los reinos, la tierra, la guerra, todo eso que se daba, que muchas veces nos hace pensar que Dios como que tenía un carácter medio volátil. Yo he escuchado cristianos decir que Dios era un asesino. Yo he escuchado porque cuando leemos la escritura de manera literal y no vemos cuál era el espíritu de ese cuadro, tipo y sombra, vamos a pensar que los actos que se cometían en el Antiguo Testamento eran actos terribles. Pero todo eso, mis amados, era tipo y sombra de lo que eventualmente iba a pasar de regreso a como se creó inicialmente. Porque al final de todo, lo vamos a repasar, Cristo nos vino a devolver lo que Adán entregó y perdió de sus manos, que era espiritual. Y entonces todo lo que históricamente usted lee en el Antiguo Testamento, las guerras, el reino de David, el reino de Saúl, el reino de Josías, ¿cuántos reinos? Reinos divididos, el de Judá, el de Israel, todo eso que tenía que ver con guerra. Josué cuando entró, cuando peleó por las tierras, cuando poseyó la tierra prometida, todo eso, mis amados, nada de eso es para que lo veamos de manera literal. Tenemos que ver que todo eso era la intención de Dios para lo que se iba a recoger en lo que era el sacrificio de la cruz. La humanidad iba a pasar por esa puerta, íbamos a entrar a una nueva vida, y en esa realidad, entonces, en esa vida de Cristo, todo esto que es tipo y sombra, todo lo que era reino, todo lo que los palacios, las tierras, los territorios, las extensiones, las espadas, todo eso que usted lee en el Antiguo Testamento, todo eso entonces, Billy, se recoge. Y Cristo, por eso es, mis amados, por eso es que Cristo dijo: yo he venido a cumplir la ley. Diga conmigo, Cristo vino a cumplir la ley, no a eliminarla. No eliminarla, no eliminarla, Él vino a cumplirla. Que se dejaron de hacer tradiciones que el hombre comienza a sumar sobre la ley. Pero usted no me puede decir que los 10 mandamientos fueron eliminados. Los 10 mandamientos fueron sacados de las piedras, estaban fuera como una sombra, como un tipo, como una ley fuerte para que esa naturaleza de la carne pudiera protegerse, ¿verdad? Porque venía la simiente de ese pueblo y pudiéramos llegar a la cruz. Porque si no se establecía la ley, créame, hermano, que fue un diluvio primero, después se iba a abrir la tierra, después se iba a desaparecer todo. Porque si el Señor no se encargaba de establecer la ley para proteger la simiente de Cristo que venía, que fue, cuando usted lee con cuidado la conversación de la mujer y la serpiente y Dios establece y profetiza lo que iba a pasar. Y le dice: una simiente va a herirte en el calcañar, ¿verdad? Pero va a venir una simiente que te va a destruir la cabeza. ¿Por qué la cabeza, mis amados? Porque la cabeza, ¿qué es lo que simboliza la cabeza? Autoridad, poder, liderato. ¿Entiende? Entonces Cristo vino, destruye ese liderato de Satanás, le quita la autoridad, que es lo que dice Pablo, si usted quiere profundizar en qué ocurrió, porque mucha gente en Semana Santa o predicamos de la cruz o predicamos de la resurrección, pero nadie predica de lo que ocurrió en el sábado de gloria. ¿Dónde estaba Cristo? Pablo nos lo explica. Pablo dice que estaba en las profundidades de la tierra predicándole a todos los espíritus que estaban, porque es que la justicia de Dios es tan perfecta que también esos espíritus que habían muerto sin la oportunidad de la salvación, Cristo descendió a las partes más profundas y le predicó el evangelio. Y dice, no lo digo yo, no es una interpretación, está ahí literal, dice que se llevó cautiva
la cautividad. Y luego más adelante Pablo dice que repartió dones, establece lo que es el ministerio con las funciones que ya explicamos aquí: apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Okay? Para que entonces esos dones nos llevaran y nos van conduciendo, nutriéndose de la mente de Cristo a la perfección, para que nosotros podamos llegar al varón perfecto que es Cristo Jesús, porque ese es nuestro modelo. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? ¿Verdad que esto está poderoso? Así que comprender esto nos ayuda a dejar de malimaginar lo que es el reino de Dios. Otro aspecto que tenemos que entender es que Jesús, si usted analiza los evangelios con sumo cuidado, usted se va a dar cuenta que fueron más las veces que Jesús mencionó el reino de Dios que las ocasiones que mencionó perdón de pecado, que mencionó amor, que todo eso es parte de lo que es el mensaje de las buenas noticias. Pero en nada más los evangelios y algunas ocasiones que los apóstoles lo mencionaron, se menciona el reino de Dios en el Nuevo Testamento más de 166 veces. Reino de Dios. Visualice la importancia de lo que es la palabra y lo que para Jesús era importante. Por eso es que vemos que Jesús predicaba el reino de Dios. Decía, Juan el Bautista lo anunciaba, está por llegar, pero cuando viene Cristo dice, ha llegado el reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios. Y le dice entonces a sus discípulos, ¿qué es lo que le dice? Vayan y prediquen el evangelio ¿de qué? El evangelio de la prosperidad, el evangelio del dinero, el evangelio de los milagros, el evangelio de las multitudes, el evangelio del entretenimiento. ¿No? ¿Y qué fue lo que le dijo que predicara? El evangelio del reino de Dios. Así que para Jesús era importante que el mensaje del reino de Dios no sufriera ningún daño y se mantuviera, ¿verdad?, en la órbita que se tenía que mantener. Este mensaje del reino, comprenderlo, Jesús lo tenía claro, y por eso era que Jesús decía, por ejemplo, si Satanás cae y si se hace esto por el dedo de Dios, el reino de Dios, o sea, hay unas manifestaciones que se tienen que producir automáticamente donde un hijo de Dios puede comprender el reino de Dios. Así que muchas situaciones que hoy están confusas, situaciones que hoy posiblemente usted no ha podido resolver de manera natural, a la forma que usted vaya entendiendo que el reino de Dios no es algo que vendrá, sino que ya vino. Diga, el reino de Dios ya vino. El reino de Dios no vendrá, el reino de Dios ya vino. ¿Y dónde está, pastor? Eso lo vamos a explicar, pero se lo voy a adelantar. Dile a tu hermano, está dentro de ti. Porque pasó de ser tipo, sombra, cuadro, y pasó entonces a todo se reunió en el cumplimiento. Cuando el Señor dice que Él era el cumplimiento de la ley, estaba encerrando todo lo que era tipo y sombra y se lo lleva para dentro de Él, y al nosotros entrar dentro de Él participamos de todo eso. Así que nosotros estamos dentro de esa realidad, de ese reino. Así que esto es lo segundo que tenemos. Fue profetizado, y lo vamos a ver más adelante, fue señalado un tiempo que los maestros, y de hecho hasta Herodes, cuando escucha que el rey había nacido, ¿qué hace Herodes? Manda ¿qué? A matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque Herodes era judío y Herodes sabía que conforme a las profecías de Daniel, escuche bien, no deje a la nena allí que está alabando al Señor, conforme a las profecías de Daniel, específicamente cuando viene Jesús a la tierra, era que ellos sabían que venía un reino que iba a estar establecido en Israel. Lo que ocurre es que es como hoy le pasa a muchos cristianos. Ellos piensan que el reino de Dios vendrá. A Israel le pasó lo mismo. Y no pudieron reconocer el tiempo de la visitación. Por eso es que al final, cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, pastora Mayra dice que lloró por la ciudad, observó la ciudad y dijo, Israel, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, no supiste reconocer el tiempo de tu visitación. Y lo mismo ocurre, o sea, Israel no pudo reconocer, ¿por qué? Porque ellos sabían que había un reino que iba a llegar en ese tiempo, pero no pudieron distinguir de la forma. Volvemos a lo mismo, no los culpemos, no los enjuiciemos. Ellos no tenían el Espíritu Santo, no tenían la mente de Cristo, y ellos
¿verdad? No estoy justificando que Israel rechazara a Jesús y lo crucificara. Pero estos dos elementos son bien importantes antes de usted juzgar a una persona, antes de usted juzgar a un pueblo. Esa gente no estaban en el pacto que usted y yo estamos. El nuevo pacto, la relación, la habitación del Espíritu Santo, la habitación de Dios con toda la realidad y todos los elementos que están dentro de nosotros. Israel no los tenía porque ellos experimentaban visitas temporales. Descendía cuando llegaba el profeta a la ciudad, cuando el rey hablaba, descendía fuego, etcétera, lo otro. Pero la realidad era que tenemos que ser cuidadosos antes de emitir, ¿verdad?, un juicio sobre este pueblo, porque no tenían esos elementos. Lo tercero que es importante que quiero que comprendan es que para cuando Jesús, ¿verdad?, ya lo expliqué, para cuando Jesús nace, los rabinos esperaban. ¿Por qué? Porque desde que el rey, uno de los emperadores, da permiso para que Israel levantara el último templo que levantaron, que fue destruido por los romanos, a partir de ahí la profecía establecía que iban a pasar 490 años. Entonces los israelitas, los maestros, los rabinos, no se me entretengan con la niña, vamos. Los rabinos entonces tenían marcado en el calendario que específicamente para esa temporada iba a llegar el Mesías. Así que todo el mundo está esperando un rey, pero no de la manera que llegó Jesús. Jesús llegó irreconocible, para que usted lo sepa. Isaías, si usted quiere ver por qué el pueblo de Israel experimentó lo que experimentó, era que a propósito Dios lo había enviado de la manera que lo envió, para que no fuera deseado, pero era para que no fuera deseado por la naturaleza carnal y adámica. Pero quien tiene el Espíritu de Dios, quien nace de nuevo, puede ver que no tiene que ver con condiciones externas, sino con una realidad de poder, una realidad de gobierno, que se encierra todo en la persona de Jesucristo. Marcos 1, 14 al 15, mire lo que dice: después que Juan fue encarcelado, y aquí es donde comienza lo que es el reino, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué? ¿Qué dice ahí? El evangelio mío, el evangelio del humanismo, el evangelio del entusiasmo. El pastor, está mal que me entusiasme, no está mal que nos entusiasme, pero tenemos que estar claros en lo que es el mensaje que nosotros tenemos que llegar. El evangelio del reino ¿de quién? De Dios, diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Jesús, como conocía las profecías de Daniel, ya los 490 años que habían pasado desde que el templo último físico se levantó, automáticamente entonces dice que yo ahora llegué aquí, conforme a lo que estaba escrito en las profecías. Ahorita le voy a dar le dije que leyera Daniel 10, no sé si lo pudo leer, Daniel 2, todos estos capítulos que eran medulares para que pueda entender dónde estaba el reino en el antiguo pacto, cómo estaba escrito en el libro de Daniel y cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que esto es importante para que podamos tener la idea correcta, porque si no estamos claros, vamos a estar asociando lo que es el reino de Dios a ideas que tenemos, a cosas que aprendimos. Alguien nos dijo que el reino de Dios, que esto hay que echar aceite en una esquina, le echamos sal en otra, le echamos vino por otro roto, y entonces ya el reino de Dios está establecido, pero esto no tiene que ver con esas cosas externas. Estamos hablando de un sistema gubernamental que es estrictamente espiritual y interno. No obstante, en el Antiguo Testamento sí fue externo. Fue externo, ¿por qué? Porque Dios estableció un sistema de reyes. Dios le dio órdenes a esos reyes. Dios le dio instrucciones a Moisés de poseer una tierra. Josué la posee, la conquista, entra, mata a todos los incircuncisos. Luego viene el reino de Saúl, luego viene el reino de David, pero particularmente el reino de David, ¿qué es lo que dice Dios acerca de David? Él es conforme a ¿qué? Dígalo, a mi corazón. ¿Cuántos entienden qué es ser un rey conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos comprenden eso?
Está bien, no hay problema, se lo voy a repasar. Ser igual al corazón de Dios, un rey que es conforme al corazón de Dios, es un rey que aborrece lo que Dios aborrece. No guarda y protege lo que Dios ya enjuició. Si usted hace un análisis del reino de David y el reino de Saúl, usted se va a dar cuenta que Saúl protegía aquello que Dios no quería que se protegiera. En cambio, David mataba aquello que Dios quería que se matara. Cuando llegan a la batalla, ¿a quién Dios mató? ¿A quién David mató? A Goliat. Goliat tenía que ser muerto, punto. Pero, ¿cómo vemos el comportamiento de Saúl? El comportamiento de Saúl era permisivo. Yo quiero que hoy, en esta noche, usted se haga la pregunta. Estamos en un entrenamiento, estamos edificando, mis amados, y yo pongo todo mi esfuerzo en una enseñanza como esta para que usted salga de aquí edificado y no confundido. Y por eso que usted ve que yo llevo un par de meses, domingo estoy predicando, ¿verdad? Cojo las estampas de Cristo y le predico porque sí, porque he tenido que aceptar que viene una población que hay que predicarle, pero los miércoles usted viene aquí con el interés de ser edificado. Pero usted tiene que preguntarse y decir, espérate, ¿cómo yo soy conforme al corazón de Dios? Usted quiere saber si usted es conforme al corazón de Dios, pues usted haga un listado de las cosas que Dios no le agrada y tiene que verificar si su corazón se está inclinando a esas cosas que a Dios no le agrada. O su corazón está inclinado a las cosas que a Dios le agrada. Si son más, es un proceso, no se desespere, tampoco se vaya a tirar por un barranco porque usted diga, no, pastor, pero es que yo no puedo hacer nada, eso parece imposible. No, lo que para su mente natural es imposible, diga conmigo, para Dios es posible. Por eso la idea que hoy tengamos de reino de Dios, diga conmigo, es relevante. ¿A qué lo estamos asociando? ¿Qué era antes de la caída? ¿Qué fue después de la caída? ¿Y qué es hoy? Vamos a usar aquí la pizarra un momento. Reino se tiene que comprender en las tres facetas. Adán antes de la caída. Antes, después. Aquí estaba de manera espiritual. Aquí estaba en tipos, sombras. ¿Verdad? Mencionamos reyes, tierras. ¿Qué más? Guerras. Conquista. Mire todo esto. Reyes, tierra, guerra, conquista. Esto es importante entenderlo. Todo esto es tipo y sombra. Aquí espiritual. Esto era un reino que se nutría del Padre. Adán tenía los pies en la tierra, pero se nutría ¿de dónde? Del Padre. Hacía lo que el Padre, no había ningún problema. Y tenemos que entender el reino hoy. Y el término hoy nos aplica después de la cruz. Vamos a poner aquí una cruz. Esto parece, ¿verdad? Algo. Cruz. ¿Okay? Que eso es lo que nos aplica a nosotros. Pues nosotros estamos aquí. Y entonces aquí, todo esto que estaba encerrado en la ley, en las ordenanzas de Dios, porque era Dios que le mandaba a poseer las tierras, era Dios quien le daba instrucciones a Moisés, ¿o no? Todo eso se lo dictó Dios. No piense que, lo que pasa es que todo eso, desde la realidad natural, parecía, de hecho no había manera que el hombre pudiera cumplir. Por eso es que entonces llegamos a donde estamos hoy, a la cruz, y a lo que es el pacto de la gracia. Ahora, todo esto, para que usted pueda entender, Cristo entonces, todo esto lo lleva a lo que es la realidad interna de nuevo. ¿Por qué yo digo interna? Porque dentro de las instrucciones que Dios le dio a Adán aquí, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Vas a dominar, ¿qué más?
vas a conquistar, a poseer. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Adán? Vamos a ver, díctemela alguien por ahí. ¿Ah? Vas a sojuzgar y gobernar. Pero todo esto era desde una realidad espiritual. Cuando el hombre peca, todo esto pasa entonces a lo que es externo. Pero cuando Cristo viene en la cruz, entonces todo esto regresa, solamente que regresa a la persona de Cristo. Todo esto regresa a la persona de Cristo de manera interna. Así que todo esto, si yo le menciono reyes, tierra, guerra, conquista, ¿qué es lo que podemos decir? Que eran cosas que tangibles, oculares, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Hasta ahí entendemos? Era algo visible. Pero ahora viene Cristo. En un tiempo, han pasado 490 años, conforme a la profecía, el Señor es introducido en el reino romano. Y ahorita voy a compartir una porción bíblica donde los fariseos le preguntan a Jesús por el reino. ¿Y el reino vendrá? ¿Cuándo es? ¿El reino cuándo es? Y Jesús, ahorita le voy a compartir la porción bíblica, le dice: el reino de Dios soy yo. Y el reino se ha cumplido, soy yo. Y el texto griego lo que dice: y no será nunca más de manera ocular ni con señales externas. Así que todo esto se derriba. Por eso es, para que usted pueda entender, ¿verdad? Y coja esto con pinza, con mucho cuidado, porque no quiero lastimar a nadie. Ya yo no quiero que nadie se moleste. Yo quiero ser lo más, y quiero hasta decir, digo yo, porque es lo que yo he podido comprender del análisis profundo, porque yo no vengo aquí a inventarme algo. Todo esto es resultado de horas de estudio. Posiblemente cuando usted está durmiendo a las 4 de la mañana, yo estoy estudiando, pensando, meditando, estudiando la palabra, profundizando para poder desarrollar los pensamientos correctos, para que usted se pueda llevar esto a su casa, para que el Espíritu Santo pueda hacer crecer semilla dentro de usted. Porque yo no doy crecimiento. Yo no doy crecimiento. Crecimiento lo da el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios aquí? ¿En cuántos vive el Espíritu Santo? Pues lo que usted no entienda hoy, el Espíritu Santo se lo va a aclarar. Y le consejo amistoso para ustedes: usted coge lo bueno y desecha lo malo. Ahora, le voy a recomendar, asegúrese que no sea la carne la que escoja. ¿Ok? No sea la carne, porque la carne entonces va a rechazar aquello que amenaza su gobierno ilegítimo y va a escoger lo que le conviene. Pero cuando lo hacemos desde la realidad del hombre espiritual, entonces escogemos todo lo que debe matar nuestra carnalidad y debe buscar espacio para el incremento de Cristo en nosotros. ¿Ve qué poderoso es esto? Así que tenemos que comprender antes, comprender después, que aquí es donde se establece la ley. Aquí sale Israel, llega a Egipto, están 400 años, de allí salen, se convierten en una nación, etc. Dios llama a Abraham antes de todas las cosas, le promete la simiente, se establece, porque ya era un acuerdo que Dios había dictaminado en la conversación, donde estaba la serpiente, donde estaba la mujer, donde estaba Adán y donde estaba el padre. Y él había dicho que eso iba a pasar. Y Dios comienza a trabajar desde afuera con estos tipos de obras. Pero cuando llega Cristo, Cristo dice: ok, ya se acabó todo esto ocular, que todos en Israel, como estaban bajo el dominio de Roma, ellos lo que querían era un rey humano. Ellos no querían un reino espiritual. Ellos no querían, porque un reino espiritual era equivalente, y tengo base bíblica, y era la señal de que todo esto sería juzgado. Y por eso es que a Israel le ocurre lo que le ocurrió cuando Roma derriba el templo, cuando barre toda esa ciudad, cuando ellos tienen que huir y prácticamente Israel desaparece, aunque después ellos regresan y otra vez se forman como nación.
Pero hubo un juicio sobre todo esto y fue borrado y fue profetizado por Cristo, porque cuando Él llora sobre la ciudad porque ese pueblo no pudo reconocerle, dice, vendrán días donde no quedará piedra sobre esta ciudad. Y los discípulos le comienzan a preguntar y Él le dice, oren para que cuando este juicio venga no lo cogen, no, que los días sean acortados para que no sea tan duradero todo ese juicio, porque no fue. Cuando usted va a la historia, mis amados, posiblemente yo sé que todo lo que tiene que ver con Israel, a lo mejor usted lo limita a lo que es la Biblia y no está mal, no está mal. Tenemos que ir a Josefo, usted tiene que ir a los historiadores de aquel entonces, porque en toda esa historia hay muchas cosas que no están. Además, como dato, para que usted sepa, como usted es un buen estudiante, como dato importante, yo quiero decirle que está comprobado que cuando Constantino toma el control de la iglesia primaria, la esclaviza, le entrega las basílicas y le entrega toda la liturgia pagana, automáticamente hicieron un concilio y está comprobado que ellos quitaron todos los textos bíblicos que amenazaban el imperio romano, que hoy nosotros no los tenemos. Pero el Espíritu Santo se encargó de traernos esto. Y esto es bastante suficiente para abrir nuestro entendimiento, bastante suficiente para en poder comprender cuáles son los planes de Dios, qué Dios quería hacer. Pero eso no quita de que hubo un ultraje a los textos originales y Constantino se apoderó de lo que era el sistema religioso, paralizó las reuniones en la casa, destruyó la idea de Dios, que no tiene que ver con lugares, ni megatemplos, ni nada por el estilo, porque lo que él quería traer era un reino espiritual que se propagara, que se intercomunicara en todas las esferas, para que el evangelio del reino pudiera llegar con eficacia y se pudiera predicar en todo el mundo. ¿En qué mundo? En aquel mundo se logró, créame, aunque usted no lo crea, se pudo. Por eso Pablo fue a Roma, fue a Venecia, cuando usted lee la carta a los Hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo pudo visitar prácticamente toda la población de vivos en aquel entonces. Y pudo establecer iglesias y todo. Ahora, ¿a qué hoy nos toca a nosotros? ¿A qué mundo hoy nos toca? El que estamos viviendo, bebé. ¿A qué mundo tú quieres predicar? ¿En el de Pablo? No, ya Pablo predicó en el de él. Ahora tú y yo tenemos que predicar. Tenemos que predicarle al vecino, tenemos que ver las necesidades que tiene nuestro prójimo, tenemos que predicar las salas de espera, cuando estamos en la guagua, tenemos que cortar conversaciones tóxicas y comenzar a hablar de las buenas noticias. Aleluya, no podemos reducirlo todo a este lugar, porque si lo dejamos todo aquí, ¿sabes qué? Estamos siendo grandes hipócritas. Porque estamos viviendo algo aquí, estamos viviendo algo afuera. Lo que hacemos aquí tenemos que vivirlo afuera, mi amor. De eso es que se trata, el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. No podemos ser una cara aquí, afuera otra cara. Tenemos que ser, por eso la Biblia habla que tenemos que ser luz, somos luz. Dile a tu hermano, tú eres luz. Y la luz, Jesús dijo que la luz no se puede esconder debajo de la almohada. Tiene que alumbrar, que todo el mundo vea. No existe, escuche bien, no existe oscuridad. No existe oscuridad. Lo que existe es ausencia de luz. Donde hay oscuridad es porque un creyente no ha abierto, no ha dicho, aquí estoy yo. Jesucristo es el Señor, con acciones, con palabras, con consejos. Dios trabaja de manera misteriosa. Lo que pasa es que hoy la iglesia lo ha reducido todo aquí. Al ministerio, al liderato, a que quiero ser esto, a la competencia, todo eso. Pero cuando usted lee la Biblia, el mismo Daniel, ¿qué templo visitaba Daniel? No obstante, oraba 3 veces al día, era consejero de un rey, no había sinagoga porque el pueblo de Israel estaba en puro cautiverio, no le permitían hacer nada. No obstante, mantenía una relación viva. Yo le pregunto, si se aprieta el asunto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desconectar de Dios. Si viene otra pandemia, si viene una situación social fuerte, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora cualquier movimiento, cualquier cosita nos asusta, nos paraliza, nos limita. Imagínense si viene otro problema como el del COVID.
¿Sabe cuántas personas se fueron de este lugar con el COVID? Más de 100 personas. Que nunca más regresaron a este lugar. Visualice si viene otra cosa peor para que usted vea. La fe, por eso es que la fe es lo más importante. Estamos viendo lo que Dios está viendo. Estamos amarrados a las expectativas de Dios. O que estamos viviendo nuestra propia vida. ¿Qué es la vida que estamos viviendo? De eso es que se trata el reino, mis amados. Por eso es que todo esto es espiritual. Y hoy, escuche hoy, en el siglo XXI, no esté tranquilo, esta es parte de la alabanza, acuérdese. En el siglo XXI, todavía la iglesia, mucho creyente, todavía asocia el reino. Por eso es que escuchamos por ahí, la iglesia del reino, el ungido del reino, el ministerio del reino, el carrito del reino, los zapatos del reino, la ropita del reino, la chaqueta del reino. ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado esas estupideces de un montón de ministros? Bobolones, bobos criados, que saben que no pueden hacer eso, que es antibíblico, pero lo tienen para seguir mercadeando una falsa doctrina, un falso evangelio, una falsa verdad. Porque les conviene tener a la gente ignorantes en los auditorios para hacer y deshacer con ellos. Perdónenme, esto no estaba en las notas, pero es necesario. Es importante decirlo también. Se tiene que dar un despertar. Ese engaño, ven aquí, que aquí está el reino. El reino no está en ningún auditorio, perdónenme. Eso es lo que le estoy tratando de explicar. El reino ya no tiene que ver ni con reyes, ni con tierra, ni con palacios. Vamos a poner aquí palacios, ni con casa, ni con zapatos. El reino ahora es algo espiritual que está dentro. Nadie lo ve. No obstante, genera un comportamiento. Genera frutos, Vanessa. Frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que genera el reino. No me digan que están en un lugar de reino y no saben manejar una crisis. Sale rápido Adán a pelear, porque Adán siempre va a querer pelear. Adán siempre va a estar compitiendo. Adán siempre va a estar viendo los números, a ver cuánto es resultado, cuántos me gané, cuánto hice lo otro, cuánto vine por acá, cuánto me moví por acá. No obstante, Cristo y la vida de Cristo opera de una manera muy diferente. Por eso Cristo le dijo a los fariseos, no va a ser ocular, no va a ser ocular. Ustedes quieren que sea ocular porque ustedes lo que quieren es que se les resuelva el problema de Israel, el problema de Roma. Roma estaba oprimiendo esa tierra. Y yo entiendo a los israelitas que querían salir, pero la idea de Dios no tenía que ver con Israel. Israel fue un medio, como puede ser Billy, como puede ser Pastora Mayra, como puede ser Luis. Podemos ser medios. No obstante, no tiene que ver con nosotros. Y todavía hay un montón de bobos criados que siguen pensando que los asuntos tienen que ver con ellos. Y aquí en el reino no tiene que ver con nosotros. Nosotros no somos el centro. Cristo es el todo. Y todo tiene que ver con Cristo. Pero todavía vemos un montón de gente que todo gira alrededor de la figura. Y si no está esa figura y todo gira alrededor de pura idolatría, puro egocentrismo, pura carnalidad. Discúlpenme, pero es la realidad. Y tenemos que entender que el reino es algo no ocular. Eso es lo que llegó para quedarse, mis amados. Y es la realidad bíblica. Aquí no hay más nada que buscar. Y yo le hablo así para que no caiga en el engaño de nadie. Aquel mencionó reino 10 veces. No me menciones el reino. No me lo menciones. Demuéstrame que el reino está dentro de ti. No me declares el reino. El reino no es pasar. Tú no sacas demonios ni nada por el estilo con reino. No. El reino es algo interno. Es algo en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Usted no está en usted mismo. Por eso tenemos que entender antes de la caída, qué pasó después de la caída, que es el centro, y qué es hoy, luego de la cruz. Y todo esto, estas preguntas se las hago para que podamos, mis amados, si algo yo quiero sacar de estudios como este, es honestidad.
tenemos que aprender a ser honestos con los asuntos del Señor. Tenemos que migrar de esa hipocresía religiosa. Y no tome nada a nadie, estoy generalizando, por eso me incluyo. Tenemos que salir de esa hipocresía religiosa. Y tenemos que comprender, entender y enseñar a las personas qué significa el reino de Dios, qué significa el nuevo nacimiento. Y enseñarles que si no nacen de nuevo, se van a imaginar cosas, pero no van a ver como Dios está viendo las cosas. Amén. Porque se trata de una nueva vida. Y por eso tenemos que ver, para que nuestra idea no sea vaga, no sea superficial. Y si realmente decimos reino por decir, o lo tenemos como una moda, porque yo creo que hace 15 o 20 años atrás este término se convirtió en una moda. Y una moda. También una moda. Porque ese es el problema, que cuando algo no es revelado pasa a ser una moda. Y una moda no cambia al hombre. Escúcheme bien. Lo que cambia al hombre es la revelación, es la espada, es la palabra. Ok, te voy a decir. Si usted no sale de este lugar herido, algo no está bien. Si usted no sale inquieto, algo no está bien. Usted tiene que salir de aquí. No, yo no le pido que esté de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo, pero debe salir de aquí inquieto. Debe salir aquí buscando, porque el que no busca no encuentra. Debe salir de aquí dispuesto a vender lo que tiene para comprar los tesoros del reino de Dios. Esa es la parábola de Jesús cuando habló de que el hombre que llegó al terreno y encontró un tesoro, dice que lo escondió, pero fue a su casa, vendió todo lo que tenía, que representa toda su vida, y fue y compró el terreno donde había el tesoro. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Simple y llanamente porque yo estoy seguro que en ese terreno no había solamente un tesoro, había muchos tesoros. Pero el hombre no le daría el tiempo si no se mudaba. Entonces, para tú poder comprender los tesoros del reino de Dios, tú te tienes que mudar a vivir aquí. Si no entramos aquí, desde acá me vas a estar peleando conmigo, vas a estar cuestionando al hermano, vas a estar en la batalla, en la lucha, en los celos, porque aquí está todo eso. Pero cuando pasamos aquí, como aquí dice muerte, ya se queda toda esa carnalidad en la cruz crucificada, y podemos entonces entrar aquí con Cristo a la vida espiritual. Ahí es donde tenemos que estar, mis amados. ¿Está conmigo? No, tengo que terminar ya. Ya se acabó el tiempo y estoy, mire, sin mentirle, estoy en la segunda página del estudio. Te perdonen, pero el reino va a coger quizás un miércoles más. Porque tengo que explicarle cuando Daniel, la interpretación de la estatua. Le estoy diciendo que lea esas cosas para que pueda comprender. Lea Daniel 2, lea Daniel 7, lea Daniel 10. Lea todo el libro de Daniel. Es un libro corto. Es un libro corto. Así como usted se mete y lea un artículo de TV Guía que está ahí pegado. TV Guía no viene. ¿Qué es lo que viene ahora, Luis? ¿Cuál es la? Corintiado. ¿Viene todavía? No, tampoco. No. El celular, ahí está. Ibelí, den un aplauso a Ibelí. Ibelí acaba de dar, eso es. Leemos el celular. Estamos ahí horas, ¿verdad? Pues así yo le pido, con mucho respeto, que lea Daniel completo para que pueda entender, porque es lo que vamos entonces a profundizar. ¿Por qué? Y con esto me quito delante de ustedes. Todo esto nos va a ayudar a no tener esa idea superficial. Y que si realmente comenzamos a abrazar y entender lo que es el reino y lo que significa hoy, y podemos tener claro el tiempo,
podemos tener claro las expectativas que tenía Israel cuando Jesús aparece y el panorama histórico donde entra Jesús. Entonces vamos a poder comprender qué ocurrió y cómo se fusiona todo lo que era tangible. ¿Qué es tangible? ¿Sabe lo que es tangible? Palpable, que se puede tocar y ver, cómo se fusiona todo esto y es llevado a la realidad interna de Cristo. Por eso Cristo dijo con toda libertad: yo soy el reino, y te digo que el reino de ahora en adelante no vas a poderlo experimentar en tipos y sombras, y vas a tener, si tú quieres, como le dijo a Nicodemo, si tú quieres entender el reino, vas a tener que comenzar a vivir aquí. Digo, eso es Cristo hablándote a ti. ¿Hasta aquí entendemos? Interesante. Póngase sobre sus pies, den un aplauso al Señor.